Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Camilo Melo Delgadillo, muestro mi documento de identidad. Voy a hacer el video de sustentación del último trabajo, que es realizar la simulación de un sistema de procesamiento digital de señales aplicado. La introducción es: el procesamiento digital de señales, DSP, representa un campo de la ingeniería electrónica y computacional que permite una manipulación precisa de señales de audio mediante algoritmos digitales. Utilizando herramientas como MATLAB y Simulink, esta disciplina trasciende las limitaciones tradicionales del procesamiento analógico, ofreciendo a investigadores y profesionales la capacidad de transformar, analizar y recrear señales sonoras con una precisión hasta hace poco inimaginable. Entonces, gracias a estos procesos matemáticos influenciados en ondas, ¿sí?, de sonido, nosotros hemos trascendido en sonidos estéreos, envolventes, con eco, ¿sí? Y cada vez más los géneros musicales y otras industrias han aprovechado eso para hacer del entretenimiento algo más detallado. Entonces, por ejemplo, el efecto trémolo, que viene de un fenómeno acústico cuyas raíces etimológicas están en el término italiano que significa tembloroso, representa una modulación de la amplitud sonora, manteniendo intacta la frecuencia original, lo que genera una experiencia auditiva caracterizada por fluctuaciones sutiles y controladas del volumen. Entonces está la misma frecuencia de la onda, pero se le aumenta la amplitud. Entonces al oído humano hace que se escuche de una manera muy sutil la fluctuación y el sonido, y eso envuelve a la persona que está escuchando este sonido. ¿Qué es la diferencia con el vibrato? Mientras el vibrato despliega sus variaciones en el dominio de la frecuencia, generando ondulaciones en el tono, el trémolo se concentra exclusivamente en las modulaciones de amplitud. Esta distinción ha sido fundamental en el desarrollo de las técnicas interpretativas, tanto en la música clásica como en los géneros contemporáneos. También ¿cómo se implementa? Mediante un oscilador de baja frecuencia. Los sistemas modernos pueden generar modulaciones de amplitud con una precisión milimétrica. La clave de la técnica reside en mantener la frecuencia del LFO por debajo de 20 Hz, un umbral crítico que impide que el cerebro humano perciba la señal moduladora como un sonido independiente. Aunque hay dos señales, el cerebro humano detecta como si fuera una. Entonces el trémolo ha transitado desde las variaciones de los instrumentos acústicos hasta las modulaciones digitales precisas de la música electrónica contemporánea. Su capacidad para añadir profundidad y movimiento a una señal sonora lo convierte en una herramienta expresiva fundamental, tanto para músicos tradicionales como para experimentos sonoros. Y lo que vemos aquí es el trémolo en esta gráfica, ¿sí? Esto es lo que hacemos al subir y bajar de volumen, y el resultado de la variación de volumen al tocar una nota, ¿no? Entonces juntamos estas dos fórmulas de onda y con eso tenemos el trémolo. Bueno, esta era la explicación del trémolo que yo escogí. Ahora vamos a pasar a la simulación de cada uno de los efectos o procesamientos digitales de señales que tenemos y su análisis. Entonces, mediante el audio para la simulación, vamos a ver cómo se comporta cada una de ellas. Entonces, el delay, vamos a analizar el delay. Como vemos, entra la señal y esa la misma señal se le va sumando algunos retardos y algunas ganancias, ¿sí?, a la misma señal, y la sumatoria de ellas, que es la misma señal, no se le suma otra señal, sino que se modula con ella misma mediante retardos y ganancias, es la solución o la señal de salida, ¿cierto? Entonces se modula con la misma señal. La reverberación es la señal, entra la señal original, pero la señal que sale es la que se va a retardar y se le va a aplicar la ganancia, como vemos aquí en el gráfico, ¿cierto?
Y esa que viene se le va a generar una acumulación de ganancia y retardo, y esa es la salida. Y se le suma la misma señal de entrada. La reverberación tiene un final, ¿no? Hasta cuando él llegue a cero. Se va la ganancia y el retardo va disminuyendo hasta que tiene un final. Esa es la reverberación. Por eso no se utiliza en largas partes, sino en una canción puede ser solo una parte, la reverberación. La distorsión, como vemos, es un bloque muy sencillo, tan solo un cierto tipo de saturación con un límite entre 0,5 y menos 0,5 se genera la señal de la saturación. El trémolo, como ya lo analizábamos, es la señal de entrada y una onda senoidal. Se le aplica una onda senoidal a esta, ¿cierto? Y bueno, se le aplica también una ganancia, y la sumatoria de estas dos es el ejemplo de lo que tenemos. La amplitud es la señal de salida. Entonces eso da un movimiento a la onda. El flanger es un bloque senoidal, ¿cierto?, que se le aplica retardo a la señal original, y el resultado va a ser la suma de estas dos, de la señal de entrada y la señal de senoidal, que se le va a hacer el retardo. Y por último, el panel, que nos va a ayudar a alternar la señal, es el llamado sonido estéreo, en la cual escuchamos tanto el izquierdo como el derecho, y así se varía en los nuevos audífonos electrónicos, que pues son más costosos, como un sonido en el que el usuario pues está jugando con el espacio, ¿sí? Ya por último, vamos a llevar a la práctica. No había activado el sonido del escritorio, entonces tenemos aquí el switch manual para escuchar tanto el audio que tenemos como pues la distorsión el sonido de una onda senoidal, ¿sí? Entonces vamos a empezar en orden con el delay. Entonces ponemos el delay, habilitamos la entrada 1 y empezamos como vemos, el delay da como la sensación de tener un eco, ¿no?, de tener la señal, y como vemos aquí tiene ganancia hasta que genera la señal de salida es un poco más eco, sí, tiene más eco. Vamos ahora a la reverberación. Ya aquí tenemos el ejemplo. La reverberación Entonces, como vemos, esta reverberación alarga las notas, ¿sí?, como que se mueve en el espacio, porque se le está aplicando la ganancia, el retardo. Entonces vemos aquí en el espectro como se alarga hasta que llega un momento en que finalmente se agota la señal, ¿sí? Vamos ahora con la distorsión. La distorsión. Entonces vemos como la saturación entre 0,5 y menos 0,5 hace que como lo puse aquí en el informe, entonces vemos que este efecto transporta al oyente a espacios arquitectónicos específicos,
La reverberación recrea la forma acústica característica de recintos como salas de concierto o auditorios, donde el sonido interactúa naturalmente con las superficies del entorno. Esta cualidad permite simular la presencia en espacios físicos reales, porque estas repeticiones producen un efecto envolvente que expande la sensación espacial del audio original. Y como vemos, juega con el oyente. Ahora vamos al trémolo. Entonces, como estamos escuchando ahí, el trémolo crea una sensación única de pulsación rítmica en el volumen. El efecto puede describirse como una oscilación continua entre momentos de mayor y menor intensidad, similar a presionar y soltar rápidamente el control de volumen, lo que veíamos en la explicación del principio. Esta modulación periódica genera una cualidad vibratoria que añade movimiento y dinamismo al sonido, creando una especie de respiración musical. Si escuchamos este video con audífonos, nos vamos a dar cuenta cómo el sonido simula como si se estuviera moviendo entre la zona izquierda y la zona derecha. Entonces, ese es el efecto del trémolo. Y ahora el flanger, que es similar al panel, perdón. Entonces crea una experiencia sonora única y envolvente. El sonido adquiere una cualidad casi como si viajara a través de un espacio tubular en constante movimiento. Esta característica oscilante y metálica ha convertido al flanger en una herramienta para la creación de texturas sonoras psicodélicas, enriqueciendo significativamente el paisaje sonoro de múltiples géneros musicales. Este sonido es muy popular en la guitarra eléctrica, ¿sí? Es un sonido que se escucha exactamente en la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, sentimos como ese rasgadito más electrónico, ¿sí? Que lleva pues los cantantes psicodélicos, ¿no? Tiene ese rasgado más marcado. Y lo mismo, pareciera que se moviera entre un espacio tubular. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Espero les guste. Y finalmente, esta es mi sustentación. Hasta luego.